Comienzo por acá. Y entonces lo que tenemos para esta semana son dos asuntos. Primero es, bueno, ver esta parte de incertidumbre y después lo que es dejarles el trabajo asignado, que bueno, de hecho debería estar ya habilitado ahí en la página, porque como el grupo de Versailles tiene la clase un poquillo antes, entonces ahí ya está habilitado. Dígame, ¿ven? Profe, es que creo que se escucha un poquito como alejado, entonces es como para saber si puede como hablar más duro o ponerse más cerca al micrófono o algo así, Ok, porque creo ok, que voy a ver. creo que en el chat lo estamos escuchando un poquito raro. Bueno, o Ah, sea, ok, eso pusieron en el chat. ok, ok. Ahí me escucha mejor, tal vez, no sé si es que se está usando el micrófono de la Sí, ya compu. se escucha mejor, yo creo. Entonces, sí, tal vez nada más acercarme un poquito aquí. De hecho, no, ahora que me acuerdo si ponerlo por acá. Ok, entonces sí, lo que les estaba diciendo era que lo que nos toca es la parte esta de incertidumbre, ver un poco sobre la teoría, ¿verdad? El documento que está por ahí. Y después ustedes van a hacer lo que es la tarea que se va a trabajar como el reporte set, ¿sí? Que es el reporte que van a estar haciendo ustedes por ahí. Bueno, no lo van a hacer con estructura de reporte, es básicamente una tarea y tiene unos ciertos incisos y que debería estar ya habilitada en mediación. Si alguno por alguna razón no lo puede ver, no le sale, ahí me avisa para acomodar eso. Tiene en lo que es con respecto a las fechas, ¿verdad? Ahí mismo dice, es el lunes que se entrega, entonces cumple con todo esto que se había dicho con la carta al estudiante, ¿verdad? En el sentido en que después de 2 días ya nos aceptan los, los archivos, la tarea, digamos, lo que ustedes quieran subir. Y bueno, lo que cuenta ahí con lo de las tardías, ¿verdad? Dependiendo de el día. Sí, más o menos. Eso era como lo que tenía que decir ahí. Ok, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, primero voy a ver un poco sobre este documento que les dije, incertidumbres, que está ahí en la página, lo que es la teoría. Y después entonces podemos hablar un poquillo sobre lo que es la asignación que tienen, que bueno, pues básicamente es algo de un trabajo relativamente sencillo, nada más de que tienen que sacar el lápiz para investigar un poco. Entonces, bueno, ahí si me siguen en la parte esta de, el, el, en mediación virtual, ¿verdad? Lo que sería para esta semana, encontrarán lo que es ahí el documento que dice incertidumbre de mediciones de laboratorio. Y déjenme un segundo entonces para proyectarlo ahí para que lo vean. Entonces, este acá. Entonces, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leerlo antes de la clase y si no, no hay problema porque al final es básicamente lo que vamos a estar hablando. Si ya lo que quieren es entrar un poquillo más en detalle o leerlo con más calma, pues lo pueden hacer luego. Pero bueno, básicamente yo lo que les voy a decir es lo que viene por acá. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en un laboratorio, y entiendo, ¿verdad?, que con todo esto de la pandemia pues, es un poco distinto, pero cuando estamos nosotros trabajando en un laboratorio, lo que esperamos es que hayan distintas medidas, ¿verdad? Distintos instrumentos que vamos a ocupar para poder obtener lo que son cantidades físicas. Entonces, qué sé yo, bueno, ustedes sabrán, ¿verdad?, de los otros laboratorios que han tenido, por ejemplo, que se pueden medir distancias, se pueden medir tiempos, y algunos aparatos, ¿verdad?, que pueden medir incluso hasta aceleraciones, velocidades, etcétera. Y bueno, bueno, también se pueden medir masas claramente con lo que sería una balanza. Pero entonces hay algunas que nosotros podemos sacar directamente del instrumento y hay otras que sí no se pueden obtener del instrumento. Hay otras, o bueno, de ningún instrumento. ¿Sí? Hay unas que se tienen que obtener mediante algún tipo de cálculo. Entonces lo que se hace es que se dividen este tipo de mediciones que se realizan o los datos que uno obtiene en física experimental en dos tipos, los que son las mediciones directas que vienen de los instrumentos y las mediciones indirectas que vienen de relacionar, ¿verdad?, lo que serían algunas mediciones que ya se dieron, que yo con una función de multiplicación o una suma, una resta medición, como funciones básicas y después también todas las otras funciones que pueden haber ahí, ¿verdad?, exponenciales, logarítmicas, incluso si ya una integral, qué sé yo, una derivada, todo eso ahí también se puede considerar. ¿Bien? Entonces, todo ese tipo de variables o de formas en las que se pueden obtener, bueno, pues se consideran mediciones indirectas. Son las que no se pueden obtener con un instrumento, sino bajo la función de dos, bueno, una o más mediciones directas. Entonces, dependiendo de cómo sean estas dos, nosotros tenemos que trabajar sus incertidumbres o de manera distinta. Entonces, vamos a tener que ver cómo son las de las mediciones directas y de las mediciones indirectas.
Además de eso, nosotros tenemos que considerar si lo que nosotros estamos haciendo es un experimento donde solo tomamos una medición o si es un experimento donde tenemos varias mediciones, que nosotros medimos varias veces la misma cosa y lo que queremos ver es el error que se genera al medir varias veces. Entonces, eso viene de la parte, por acá se menciona lo que es el error sistemático, que es nada más un análisis o sucede por el instrumento, por el tipo de instrumento que estamos utilizando. Entonces, ese es, por ejemplo, el error o lo que nosotros conocemos como la incertidumbre del instrumento. Espero que recuerden de otros laboratorios que les decían, ¿verdad? Dependiendo del instrumento, si era analógico digital o digital. Y después está la parte de los errores que son del otro estilo, que denme un segundo para ver si encuentro aquí el nombre. Los errores de medición aleatorios, perdón, estaba buscando ahí el término exacto. Entonces, los errores de medición aleatorios son los que salen de haber hecho una medida varias veces y que uno se da cuenta que hay pequeñas discrepancias entre las medidas. Entonces, eso lo que puede hacer es que uno ya lo puede acarrear o lo puede asignar el error a, qué sé yo, algún tipo de qué sé yo, variable que hay dentro del sistema, qué sé yo, algo, un error humano puede ser, o algo, ¿verdad?, que sea un poco distinto ahí, que nos puede entonces generar una variación entre medidas. Y entonces uno sabe que eso no debería pasar, porque la física supone que, bueno, pues todo se cumple siempre y de una manera exacta. Entonces, al tener ese tipo de cambios, entonces decimos, bueno, viene un error de, como les digo, de medición. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver cómo lidiamos con los casos donde tenemos esos tipos de errores. Entonces, para eso, entonces vamos a dividir por bloques, por decirlo así, toda esta parte de las incertidumbres, de cómo sacar las incertidumbres. Entonces, ahí vamos a esta parte, la parte 2, la determinación de la incertidumbre cuando es una medida directa primero, y además estamos hablando de una sola medida, o sea, solo estamos haciendo una vez. O sea, el error que llegue a aparecer acá tiene que ser uno sistemático. Entonces, de ahí, lo que nosotros decimos es que tenemos el instrumento y el propio instrumento nos tiene que decir cuál es la incertidumbre de este objeto, ¿verdad? O este instrumento, de lo que estamos utilizando para medir. Entonces, el delta M que se nos reporte, que debería tenerlo, un buen instrumento de laboratorio tiene siempre cómo reportarlo, o bueno, si ya es un instrumento sencillo como una regla o un vernier o ese tipo de cosas, pues a veces uno lo que puede hacer es sacarlo. Entonces, eso de ahí, lo que se nos reporte, eso es lo que vamos a utilizar como incertidumbre. Entonces, cuando yo quiero reportar una cantidad física, lo que yo voy a decir como esta cantidad, ¿verdad? Lo que me dio a mí, entonces voy a decir que es la medición que yo obtuve, que sería esta M que está acá, más menos el error, ¿verdad? O la incertidumbre que tiene mi instrumento. ¿Ok? Y aquí, bueno, pues las unidades de, qué sé yo, de lo que estamos hablando, de que es metros o centímetros, milímetros, kilogramos, lo que sea, ¿verdad? Segundos, etc. Entonces, noten que obviamente la incertidumbre, al estar dentro de las paréntesis, tiene las unidades de esta cantidad que estamos midiendo, ¿sí? Tiene que tener, eso es importante ahí. Entonces, ustedes verifiquen que lo que tengan aquí en la medición y la incertidumbre tengan las mismas unidades. Y obviamente no estoy diciéndolo porque no es como que ustedes estén empezando la carrera de nada por el estilo. No estoy diciendo que esto me ponga aquí kilogramos y aquí segundos. No, estoy diciendo que tengan, por ejemplo, que este es kilogramos, pues que sea kilogramos también y que no sean gramos, por ejemplo. ¿Okay? O metros y centímetros, que pasa mucho ahí, que hay como el error. Entonces ahí sí tienen que tener cuidado. Entonces, un ejemplo que se ve ahí básico, ¿verdad? Que lo que dicen es que la longitud de un cierto objeto, entonces de 10,5 y el 0,2 es probablemente lo que se nos reportó como la incertidumbre del instrumento que vamos a utilizar. Entonces 0,2 centímetros. Entonces recuerden que lo que es esto de aquí, lo que son las cifras significativas, también tiene que ver con esta parte. Y también, bueno, ahora más tarde vamos a ver, o después vamos a ver la parte de medidas indirectas de cómo tenemos que ir cambiando lo que es las cifras significativas. Y de hecho, parte de la tarea también ahí trabaja eso. Entonces, también, si se quisiera, se puede trabajar con la incertidumbre como un porcentaje. Entonces ya no iría con unidades, sino que va con un porcentaje como se ve por acá. Entonces, para trabajarlo como porcentaje, lo que hace uno es que divide la incertidumbre que le reporta el instrumento entre la cantidad que uno obtuvo por el 100%, o sea, para generar ahí lo que es el porcentaje. Entonces vean que al dividir uno sobre el otro, entonces estamos anulando las unidades, no queda dimensional, y el porcentaje entonces queda como algo adimensional, que también es una posibilidad por ahí.
¿bien? Entonces, obviamente, noten que ese porcentaje va a variar dependiendo de qué tan grande sea la medida que estoy haciendo. ¿Okay? Y eso también ayuda a veces para nosotros poder apreciar de alguna forma qué tanto va a influir esta incertidumbre en lo que sería mi dato. Vean que un 2% es algo que es bastante pequeño, pero si fuera, qué sé yo, un 50%, entonces uno puede decir, bueno, pues la medida claramente va a tener ahí un error importante si fuera que existiera. Muy bien, entonces no sé si hay dudas hasta ahí. Bastante sencilla esa parte. No de mi parte, profe. Ok, perfecto. ¿Todo bien? Okay. Entonces vean que, bueno, las mediciones directas de un solo caso, de una sola medida, son las más sencillas. Entonces luego venimos con las otras, que son las mediciones directas, ya cuando tenemos varias mediciones, ¿sí? Cuando ya tenemos un grupo de medidas. Entonces, siguen siendo, ¿verdad? Como un instrumento, tenemos que relacionarlo con eso, pero ahora vamos a utilizar métodos estadísticos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el valor promedio, eso es lo que vamos a reportar nosotros, el valor promedio de todas nuestras mediciones, y la incertidumbre va a venir de la parte de la desviación estándar de ese valor medio, ¿okay? O de ese promedio, ¿bien? Entonces, aquí lo que se está sacando es primero el promedio, que vean que nada más es la suma de todos los valores que nosotros obtenemos, de todas las medidas que se obtienen, entre la cantidad de medidas que se obtienen. ¿Ok? Tal vez no sé si algunos ya que estarán llevando física estadística, entonces ya pues, han visto que este no es el único promedio, hay un montón de formas, pero este es el más sencillo de todos, ¿verdad? Que es el que nada más la suma de todas las medidas sobre la cantidad de medidas. No es un promedio ponderado. Y después la desviación estándar, que aquí le llaman desviación estándar muestral, que obtiene entonces haciendo la raíz de la varianza, que la varianza sería lo que está aquí adentro. Entonces vean que ahí lo que se hace es que se hace la suma de cada una de esas mediciones que se dieron, menos el promedio que obtuvimos, o sea, qué tan largo está cada medición nuestra del promedio. Cualquier cosa, si se va el audio, me escucho muy bajo, me dicen de nuevo. Entonces, ¿qué tan largo estamos nosotros del promedio? Eso al cuadrado para que siempre sea un valor positivo. ¿Sí? Eso lo dividimos entre la cantidad de mediciones menos 1 y eso sería entonces la varianza. Y después al sacarle la raíz, entonces estamos sacando la desviación estándar muestral de nuestros datos. ¿Bien? Entonces básicamente eso es lo que nosotros tenemos por ahí. Dígame, Alfonso. Profe, tal vez, digamos, usted me podría aclarar por qué es que se le resta uno. Digamos, es que hay dos tipos de desviación, tengo entendido, y una es con el -1, digamos, y otra no. No sé por qué en este caso se usa la que tiene -1 en el denominador. Ok, si no me equivoco, vamos a ver, la que se utiliza aquí creo que tenía que ver con el hecho de que estamos trabajando con muestras. Por eso es que se le llama la desviación muestral. Ya casi la entiendo, ¿ven? No recuerdo bien si había una que era solo con número de mediciones y el -1. Pero lo que yo tengo entendido es que la varianza sí se tiene que trabajar con eso. Este, tendría que averiguarme rápidamente a ver cuál es esa diferencia. Por cualquier cosa, bueno, voy a ver si hago esto rápidamente. Dígame, Miguel, ¿cuál era la duda que tenía esto? No, que en realidad iba a decir eso, que tiene razón, que la parte que tiene -1 es porque es muestral y la parte que solamente tiene n es porque es poblacional. Entonces, como uno está trabajando con muestras, siempre tiene que considerar como, eh, no me acuerdo cómo es que se explicaba, pero cuando uno trabaja con muestras, siempre como que le resta uno porque son muestras. Y cuando es poblacional, pues se considera todo. Era algo así. Ok, ok. Entonces sí, por ahí anda la danza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si leo aquí rápidamente. Total de muestras. No, esto no me está ayudando. Es que nada más dice el varianza muestral y O sea, no sé si sería porque hay una cantidad de diferencias, o sea, menor a la cantidad de datos, digamos, sería una menos. Pero no estoy seguro si sería por eso, no sé. ¿por qué una cantidad de diferencia es menor a la cantidad de datos? No, porque se están tomando los Sí, datos, como, ¿verdad? sí, sí, tiene razón. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Este, mm, mm, mm,
Ahí me disculpan, denme un segundito para ver si le aclaro bien la duda. A veces uno llega y se toma las cosas como tanta palabra. A ver, no, que tampoco. ¿Cuál, por ejemplo? Ay, me queda el mismo, no. Ahí me disculpan, denme un segundito nada más. A ver. Ok, bueno, sí, o sea, básicamente lo que leo rápidamente es muy parecido a lo que dijo Ibel. Perdón, Ibel era, ¿verdad? Me va, ¿verdad que sí? Sí, pero no importa, ya me acostumbré. Pero sí, sí, el con acento en la I. Voy a intentar acordarme. Sí, que básicamente usted tiene que utilizar la varianza poblacional cuando usted tiene toda la población, o sea, cuando usted sabe cuál es toda la población que tiene. Y tiene que utilizar la muestral si usted lo que está haciendo es nada más tomando una parte de la muestra. Entonces, obviamente ustedes al hacer una medición, lo que estamos hablando es una de muchas posibles que podrían existir. O sea, nunca podrían sacar toda la población, por decirlo así, de muestra. Entonces, es lo que se utiliza la varianza muestral. Pero así específicamente ya el por qué, pues no lo estoy encontrando así a primera, que yo con una búsqueda rápida. Tendría que ser algo más exhaustivo. Pero entonces ahora lo que va a pasar con esto es que más bien usted, ay, se ve más bien lo que, no sé, aquí está. Lo que va a pasar es que va a servirles más bien a ustedes, porque ahora van a ver la asignación que lo que tienen que hacer es justamente hacerse este tipo de preguntas, investigar con respecto a ello y pues enseñar la respuesta. Entonces esa va a ser una muy buena pregunta y no tendría problemas con que se repitan varios. Obviamente imagino que, que Alfonso lo va a usar y pues ahí algunos también pueden aprovecharla. Dígame, Ibel. Profe, no sé Sí. si, no sé si ya explicó, es que lo escuché y usted dijo lo de eso y entonces empezó a bajar. Entonces no sé si ya explicó de cómo se reporta, porque tengo una duda con eso. Ah, sí, no, todavía no lo he explicado. Lo que está hablando era Ah, esto, ok, ¿verdad? Sí, lo de la ah, ok, desviación ok. estándar, lo de dentro de la varianza, ¿verdad? Y al sacar la raíz, entonces tenemos la desviación estándar. Entonces, Ah, al ok, nosotros, sí, entonces todavía no le pregunto. ok, de ahorita llega. Entonces, al sacarle nosotros la raíz, vean que, bueno, esto es una diferencia de los valores, al sacarlo al cuadrado, entonces eso hace que la cantidad sea cantidad o dimensión física al cuadrado. Esto aquí obviamente no le va a meter dimensiones, sino nada más la cantidad de datos que estoy probando o estoy generando yo, menos uno. Y al sacar la raíz, entonces ya volvemos a la dimensión correcta. Entonces la desviación estándar en efecto tiene las unidades de la cantidad física. Bien. Entonces, bueno, como está diciendo ahí Ibel, lo que nosotros hacemos para reportar ya lo que es la medición es utilizar el promedio, ¿sí? Y le hacemos la suma, y bueno, suma de esta, ¿verdad? O consideramos esto como incertidumbre, la desviación estándar. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar como la incertidumbre para estos casos, donde hay varias mediciones y lo que estamos reportando es su promedio. Muy bien. Y veanlo de nuevo aquí, ¿verdad? La desviación estándar tiene las mismas unidades, entonces yo la puedo dejar de esta forma, o si yo hago la división, yo espero que se vayan las unidades, esto queda dimensional, y lo que hago es que saco el porcentaje. Entonces ahora sí, ¿cuál sería como la dudilla que tiene esa parte? Es que, ok, en realidad no tengo una duda de esa parte porque todo se entiende muy bien. Sin embargo, yo me acuerdo del lab de Física 1, que fue el único lab que tuve la virtud de llevar presencialmente. Ajá. Que, bueno, a nosotros nos habían explicado que, por ejemplo, yo tomo una medición así 10 veces de, no sé, una distancia. Entonces, cada vez esa distancia, a pesar de que es una medición directa, puede variar. Entonces, la medición que yo tengo va a tener tanto una incertidumbre directa, que es la que uno toma de la medición, como la incertidumbre que es o sea, de un grupo de medidas. Entonces, en ese caso, a mí no me queda claro, por ejemplo, por qué es que
bueno, primero, ¿por qué no lo explican? Y segundo, porque cuando uno hace eso, perdón, es que ya me enredé. Cuando uno hace eso, cuando uno tiene esos dos tipos de incertidumbre, entonces uno saca la raíz de ambas, de la desviación estándar y la eleva al cuadrado, más la del instrumento y la eleva al cuadrado. Y mi otra pregunta era que en realidad para reportar incertidumbres, uno Ujú. no solamente usa la desviación estándar muestral, en este caso, en caso de que el instrumento no tenga errores, no se usa solo la muestral, si no me equivoco, porque uno tiene que hacer la división de la desviación estándar entre la raíz de la cantidad de números que uno tiene. Pero yo no sé si ya dije todo muy rápido y se enredaron. Ok, más o menos lo que entiendo es como que tiene dudillas si, digamos, si yo saco medidas directas varias veces, técnicamente entonces tendría que considerar las dos. Eso es lo que está diciendo ahí más o menos, ¿verdad? Primero. Ajá, y la segunda cosa es que en realidad a lo que yo recuerdo y a lo que tengo en un montón de libros es que Ujú. la desviación estándar, o sea, cuando yo tengo la incertidumbre de un grupo y no tengo el instrumento, ¿verdad? No solamente se toma la desviación estándar como tal, sino que se toma la desviación estándar, se calcula y luego se divide entre la raíz de la cantidad entre la cantidad de mediciones que yo tengo. La No sé. desviación estándar se divide entre la raíz de la cantidad de valores que tiene. Ajá, exactamente. O sea, sería SM entre la raíz de N. Pero ¿está segura de que ese SM sí viene de esta cosa de esta acá? O sea, primero se hace esta de acá y después otra vez se le hace una división entre la raíz de n. O lo Sí. que usted se está refiriendo, lo que dicen ahí los libros como desviación, es nada más cuál es la diferencia que hay entre estos valores. No, no, es SM que ya se toma uno, o sea, el que está ahí escrito entre la raíz de N. Pero voy a revisar si no tiene un menos uno, porque si sí tiene un menos uno, entonces ya estoy diciendo tonteras. Ok, ok. Me suena extraño. Bueno, nosotros aquí, por lo menos en esta parte, lo que es la teoría que vamos a utilizar para esta parte que se preparó, vamos a decir que las mediciones directas, que sean de un grupo, digamos, como se tomen varias, nosotros vamos a trabajar así. O sea, no importa si viene de un instrumento, no vamos a mezclarlos. O sea, lo que nos vamos a quedar es con esto. ¿Ok? Y después, lo que es esta parte que me dice usted, de que si es con algo que no se tiene el instrumento, se tiene que agregar otra parte de la incertidumbre, bueno, pues realmente no lo vamos a trabajar. O sea, lo que vamos a estar usando es esto de acá. Entonces, sí, obviamente me imaginé, ¿verdad? Y lo supuse, hay distintas escuelas de aprendizaje, entonces, sí, pues, cada caso se tiene que ver de una forma distinta, pero nosotros nos vamos a quedar con lo que está aquí en el documento. Ok, entonces muchachos, denme un segundito porque me ocurrió una emergencia. Voy a ir a atenderle un momentito y ya voy. ¿Está bien? Ok, entonces lo que estaba diciéndole Ceci, que bueno, como dijo Iber, hay infinidad de literatura que probablemente alguna trabaje unos métodos un poco distintos a ver. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos por lo menos con esto para no hacer mucho enredo. O sea, vamos a utilizar un tipo de convención que va a ser esta acá y con esto nos vamos a quedar. ¿Ok? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Sí, Entonces, profe, o sea, yo nada más preguntaba porque, así no, no, tranquilidad, no, para no. saber, pero entonces todo bien, sí. Sí, sí, no. Y lo entiendo, ¿verdad? Obviamente, y probablemente ustedes van a notar que tal vez se trabajen con unas cosas distintas a lo que, por ejemplo, trabajan en Física 1, o bueno, en Lab de Física 1, Lab de Física 2, Lab de Física 3, e incluso tal vez pueden estar trabajando, se puede trabajar aquí con algo distinto a lo que ustedes lleguen a trabajar ya profesionalmente cuando ya sean, si son físicos experimentales, ¿sí? Es algo que generalmente sucede. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, adoptar una de las condiciones que hay. Ya ustedes sabrán cómo cuál adoptan, ¿verdad? En el caso en el que tengan ahí ya en su forma profesional, pero nosotros vamos a quedar con esto. O sea, utilicen esta referencia ahí, por. Bien. Entonces, luego en lo que es la parte de ya, bueno, no sé si había alguna otra duda con esa parte. No por mi parte. ¿Ok? Todo bien. Bien. Entonces, de la parte de medidas indirectas.
Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es cómo ver, ¿verdad? Lo que es esta parte, no es indirectos, cuando lo que tenemos es, qué sé yo, nuestra cantidad que estamos intentando sacar proviene de la función a través de dos distintas. Entonces, en este caso, otra vez vamos a considerar que si lo que tenemos es solo una medición o bueno, obviamente tendrían que ser, por ejemplo, para una función de dos cantidades distintas, son dos mediciones, pero es cada una por separado. O sea, lo que vamos es que no se repita la medición de una de esas cantidades. O sea, no se repitan las mediciones, sino que se saca la de cada uno por separado. Si es solo una de cada una de ellas, entonces nosotros lo que trabajamos es de nuevo con la cantidad que sacamos y con las incertidumbres. Bien, para este objeto. Okay. No es que vamos a usar esto específicamente, ya vamos a ver qué va a quedar o qué se va a reportar. Vamos a trabajar con ellas para obtenerlo, eso es a lo que voy. Y si son varias medidas, de nuevo, entonces vamos a utilizar el promedio y la desviación estándar como se definió en esta parte de acá. Muy bien. Pues básicamente eso es lo que vamos a tener por ahí. Entonces, primero, el cálculo del valor de esta medida va a sacarse, ¿verdad? O lo vamos a obtener mediante, ya sea, si es el caso de una función o es el promedio de varias, entonces lo vamos a obtener mediante la propia función de la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, digamos que el área, bueno, sí, el área de un cilindro. Entonces, el área de un cilindro es pi por r cuadrado por h, donde h sería entonces la altura y pi por r cuadrado sería entonces la base. Pero entonces nosotros podemos hacer las mediciones de r, que sería el radio, que es el que nos sirve para sacar la base, y después de h, que sería la altura. Entonces nosotros las cantidades, si fuera solo una la medición que se hace, es nada más pues, la ecuación que acabo de decir yo, ¿verdad? Pi por r cuadrado por h. Y si fueran varias las mediciones, entonces la medición indirecta la vamos a sacar de los promedios de esas mediciones que hicimos. O sea, si medimos varias veces R, medimos varias veces H, entonces le sacamos sus promedios y esos promedios son los que vamos a utilizar para sacar la cantidad o el volumen del que estamos hablando. Cantidad que es una medición indirecta. Bien, entonces así es como vamos a trabajarlo dependiendo de cada caso. Hasta es bastante sencillo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando, no estoy diciendo mucho de fuera de lo común o fuera de la lógica. ¿Claro? Entonces, bueno, aquí en este caso si ya lo que tenemos son varias variables, pues nada más ahí se va a aumentar. O sea, no hay límite, por decirlo así, en la cantidad de cantidades, valga la redundancia, que vamos a trabajar, la cantidad de variables que vamos a manejar, ¿okay? O de las mediciones. ¿Sí? Entonces, ya para la parte de la incertidumbre, no el valor de esta muestra, sino de la medición indirecta, sino ya su incertidumbre, entonces vamos a trabajar con la parte de propagación de errores. Entonces, vamos a decir que si, por ejemplo, bueno, lo que vamos a hacer aquí es una expansión de Taylor, o sea, todo lo que es esto que vamos a trabajar se basa en una expansión de Taylor, la pueden ver por aquí, ¿verdad? Yo digo que la medición se puede ver como la función de XY más, y entonces aquí vamos haciendo lo que serían las siguientes partes de la expansión, solo que estas partes de acá, lo que es ya segundo orden, eso sí se desprecia, ¿sí? Se ignora. Y entonces lo único que nos quedamos es con estas partes de acá, lo que sería lo lineal. Noten que como estas de dos, entonces lo que aparecen son dos de estas lineales. Si tuviera varias, entonces claramente aparecerían varios de ellas lineales, ¿sí? Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es la derivación y después lo que hacemos es que las medimos, ¿verdad? En lo que sería o lo que se llama como el valor verdadero de este dato. Muy bien. En teoría, eso es lo que se tendría que hacer, digamos, para la parte de la expansión. Pero al final nosotros técnicamente no conocemos ese valor verdadero, entonces no podríamos obtenerlo. Entonces, de hecho, de ahí viene la parte de la incertidumbre, de no saber cuál es este valor verdadero. Entonces, de ahí es donde parte que tenemos que considerar como si fuera un rank de datos, que es, bueno, justamente la incertidumbre. Entonces, aquí lo que nosotros obtenemos es que si consideramos, vean que si yo llego y empiezo a analizar esta parte, por ejemplo, en teoría, esto de aquí es el valor verdadero, entonces yo lo puedo pasar a restar, y entonces me queda la ecuación, ¿verdad? O la diferencia entre el valor de muestra y el valor verdadero, que en teoría esto sería una incertidumbre, bueno, pues nos queda de esa forma por ahí, con esta estructura. Entonces, ahora sí, lo que nosotros tenemos que empezar a sacar es cómo, o ver cómo es que vamos a trabajar esta incertidumbre. Entonces, técnicamente nosotros podemos llegar y decir que la diferencia entre el valor verdadero y el valor calculado
para cada uno de ellos se da como la raíz del cuadrado, que eso nosotros podemos llegar y definirlo, o así se define. Entonces, eso nos ayuda a tener estos aquí, estas dos definiciones de acá, que son la raíz de estos valores al cuadrado, que son técnicamente los que aparecen por aquí, ¿ok? Entonces, eso nos permite entonces hacerlo como un Pitágoras, entre comillas, ¿verdad? O hacerlo como una suma de cuadrados, no sí, una suma de cuadrados, ¿muy bien? Entonces, eso es lo que nos permite que delta A nos quede de toda esta forma que está, o este término que está por aquí. Muy bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que por cada medición que tengamos o por cada una de estas cantidades que queremos sacar, que va a ser esta función, esa función nosotros la dividimos con respecto a la variable, que es una medición directa, ¿ok? A eso le sacan el cuadrado, bueno, a eso sí, le sacan cuadrado o lo expresan como un cuadrado y a eso se le saca o se evalúa, perdón, en las variables que nosotros tenemos por ahí. Las dos variables en este caso, y si fueran tres, bueno, todas las que sean necesarias ahí, nada más se hace la evaluación en los datos que nosotros tenemos. Y después se multiplica por lo que sería la incertidumbre, ¿verdad? De nuestra, de esa cantidad, de esa medición directa. Entonces, y eso otra vez al cuadrado, y eso se tiene que hacer con la segunda, con la tercera, etcétera, etcétera. Vean que en este caso nosotros estamos poniendo aquí que, o les dije que se evaluaba en algo. Bueno, ¿en qué se evalúa? Para el caso de mediciones de una sola vez, entonces otra vez se evalúa en la medición que yo hice. Para el caso donde yo los tengo que medir varias veces, entonces yo lo que hago es una evaluación, y no sé si se nota ahí bien, esto deberían ser las vagas, o sea, deberían ser los promedios. O sea, yo lo evalúo en los promedios. Entonces, no sé realmente ahí, me parece que se ve como los que estaban arriba, ¿verdad? Que eran así como esta tilde, pero no. Eso debería ser una vaga, eso debería ser, o nosotros lo que medimos es el promedio. Entonces, no sé si será ahí un errorcillo del texto o qué, pero bueno, la idea es que esto sea con el promedio, ¿sí? O sea, eso se los aseguro. Muy bien. Entonces, esa es la idea de esta parte. Entonces, vean que si yo tengo varias mediciones directas o varias cosas que estoy sacando, por ejemplo, una longitud, luego una masa, y luego un tiempo, y luego otra longitud más, y luego, ¿verdad? Entonces, ahí si tengo muchos en esta función, entonces, bueno, la forma en general de expresarlo es con la sumatoria. Muy bien. Entonces, de nuevo, más que todo es saber cuáles vamos a estar trabajando. Muy bien. Entonces, aquí algunos ejemplos. Vean que, por ejemplo, si yo tengo x más y, la derivada de esto con respecto a x es 1. Y la derivada de esto con respecto a y es 1. Entonces, vean que lo que es la función o la parte esta que queda al cuadrado, quedaría como un cuadrado y no se ve. Entonces, vean que esta aquí es bastante sencilla. Cuando ya lo que tenemos es una multiplicación, por ejemplo, entonces vean que la derivada de esto con respecto a x sería y. Entonces sería un y al cuadrado, lo que me debería quedar de este lado. Y aquí con la variable, perdón, la derivada de esto con respecto a y es x, entonces tiene que dar un x al cuadrado. Pero entonces, si esto aquí tiene y al cuadrado y un x al cuadrado, yo lo que puedo hacer es que lo manipulo un poco. Yo digo que a, la definición de a para este caso es x por y. Entonces, si yo lo meto dentro de una raíz a cuadrado es x cuadrado y cuadrado, y entonces lo distribuyo en esta parte de acá, de forma en división, ¿verdad? Porque si en este lado estoy metiendo como división, aquí también tendría que meterlo como división. Y entonces así yo me cancelo la parte o lo que es, digamos, aquí había un y cuadrado, entonces yo lo cancelo con el y cuadrado abajo y lo único que me sobrevive es x. Y aquí, bueno, pues se cancelan los x y sobrevive y. Es solo una forma de expresarlo realmente. Uno podría llegar y dejarlos en esta parte de acá, solo que tendría que considerar ahí lo que serían las derivadas. Ya depende de ustedes. Técnicamente ustedes lo que ocupan es delta A, ¿verdad? Pero, qué sé yo, si quisieran darlo de forma porcentual, entonces tal vez les podría servir hacer la división. Entonces, igual lo pueden comprobar con x sobre y, si hacen ahí todo el trabajillo, debería darles algo muy parecido. Y después aquí, bueno, cuando tenemos un x a la m y y a la p, vean que lo único que tendríamos ahí es que se baja el m cuando se hace la derivada, entonces por eso aparece este m. Como eso está al cuadrado, entonces por eso aparece como un m cuadrado. Entonces queda un x a la m menos 1. Pero eso cuando uno llega y otra vez pone este aquí abajo, y como esto es x a la m, entonces donde lo pasa aquí adentro y hace todo el trabajillo, van a ver que de nuevo va a quedar esto acá. Ustedes pueden hacer ahí el trabajo matemático si quisieran. Yo no me voy a ir en eso porque, bueno, de hecho sí lo comprobé porque quería estar seguro de que estos expresiones estuvieran bien, pero dice, toma su tiempillo ahí, entonces, y no lo hice en compu, lo hice a mano, o sea, en lápiz, entonces no
no podría, o bueno, podría tomarles una foto y mandárselos. Pero bueno, la verdad es que mejor que lo hagan ustedes y van a ver que sí da. Ahí ustedes lo pueden comprobar. Y de hecho, si no les da, me avisan y ahí les ayudo si hay algo que no están considerando. Muy bien. Entonces, para que se vean, hay nada más ejemplos de lo que se puede tratar. Entonces, de nuevo, esto de dividirlo entre A es nada más un juego ahí como para que quede un poco más ordenado y también por si uno quisiera sacarlo por porcentajes, pero ustedes también pueden dejarlo como el delta A normal. Eso por esa parte. Luego, bueno, perdón, se me olvidó decir algo muy importante acá. Todo esto que tenemos acá de que queden en cuadrados y que sean así como Pitágoras es porque piensen que nosotros podemos considerar estos sistemas como dos variables completamente independientes, entonces están en dos dimensiones completamente aparte. Muy bien, entonces piensen que un Pitágoras, ¿verdad? Nosotros sí les estamos considerando, ¿verdad? Que hay una ortogonalidad o una independencia entre cada una de estas cantidades. Pero si nosotros tenemos variables que son dependientes entre sí, o sea que si yo afecto uno, la otra también se empieza a afectar, qué sé yo, si lo que tengo es que provienen, ¿verdad? O las dos tienen algún tipo de relación, qué sé yo, si yo muevo un objeto, entonces una cambia, o qué sé yo, ¿verdad? Algún tipo de dependencia que ocurra entre estas variables, entonces lo que tenemos que hacer es trabajarlo con una forma lineal, donde para cuidarnos de que no hayan problemas ahí con la certidumbre, nosotros lo que hacemos es que trabajamos con valores absolutos las derivadas. ¿Ok? Y entonces esto ya deja de ser de forma cuadrática, ¿verdad? O de forma, entre comillas, otra vez Pitágoras, sino entonces ahora se trabaja con una forma lineal. ¿Bien? Entonces es prácticamente lo mismo, solo que sin los cuadrados y sin las llaves. Y los matan. ¿Bien? Y entonces otra vez, para medir una sola vez, es nada más el X, o sea, la cantidad que nosotros medimos, la que se evalúa, y si es, medida varias veces, entonces lo que utilizamos es el promedio, la media. Muy bien. Entonces es lo que tenemos por ahí. Y bueno, aquí lo que está nada más otra vez la generalización con lo de la suma. Bueno, ya para terminar esta parte de acá, bueno, o este bloque, lo único que falta es decir que a veces se puede encontrar casos donde tenemos variables que son dependientes e independientes. Entonces, acá es un ejemplo bastante vacilón, lo que este es el trabajo de un solenoide, y entonces nos dice que aquí hay un coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1, que si recuerdan, cuando nosotros medimos la posición de un solenoide donde queremos sacar el campo magnético, entonces hacemos, ¿verdad? Los ángulos, sacamos los ángulos desde este punto que estamos analizando hasta los extremos del solenoide. Bueno, si yo me modifico, me muevo en ese punto, vean que alfa 1 y alfa 2 se modifican al unísono, ¿verdad? O sea, los dos se van moviendo, entonces son variables dependientes entre sí. Entonces vean que esas de ahí se tendrían que trabajar con esta forma. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, lo que se dice es que, bueno, y además están otras aquí, otras variables que están por acá, que esas sí son independientes entre sí. Entonces, lo que se dice es que en esos casos donde tenemos variables dependientes e independientes, lo mejor es primero trabajar todas las dependientes para que entonces así me queden todas independientes entre sí. O sea, si yo saco una incertidumbre que sea para un valor que sea representativo de estos dos, y ese ya sea independiente de todos los demás, entonces lo que tengo que hacer es nada más un cálculo de independiente. Entonces lo que se habla ahí es de convertir una variable que sea W, que sea coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1. Se trabaja entonces con todo lo que es cómo funciona esto, ¿verdad? Con una función x menos y para un caso de variables dependientes, y al tener ya esa incertidumbre, entonces es la que yo voy a utilizar como, ¿verdad? Esa W, el delta W, la incertidumbre de W sería la que yo ya metería para la parte de los independientes, ya para toda esta parte. Muy bien, entonces, o sea, hacerlo como por pasos, por etapas ahí, para que sea mucho más sencillo. Y ya para terminar, entonces, cómo se muestra la medida indirecta, sería nada más la cantidad, más o menos la incertidumbre, ¿verdad? Que ya obtuvimos ahí con cualquiera de nuestros métodos. Ya sea de nuevo como porcentaje, que recuerden que eso entonces nos sirve en algunas de estas técnicas, o simplemente el delta A que tuvimos ahí. Muy bien. Y ahí considerando las unidades y todo. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que se tiene para esa parte. Entonces, no sé si hay dudas ahí con esta materia. De nuevo, no espero que se sepan todo de un solo, ¿verdad? Sí, conforme pasa el tiempo uno lo va. No por mi parte, profe. Ok. Ibel, dígame. Profe, yo tengo una duda, digamos, por ejemplo, aquí hablamos de errores sistemáticos y los que son
como los de calibración y cosas así. En los que son de como de calibración y cosas así, también se pueden considerar como, por ejemplo, la resistencia al aire o cosas así, o esos tienen un nombre diferente. Como por Mm, ejemplo la fricción, que son cosas que yo no puedo, o sea, que son creo, cosas que afectan los resultados, pero que no puedo si no me como equivoco, cuantificar. esos de ahí son de la parte aleatoria, porque usted no sabe exactamente cómo va a ser la resistencia al aire para cada muestra. Puede que eso Ah, cambie, ok. o la presión, por ejemplo, puede que cambie por cada muestra. Entonces, si Ah, no ok. me equivoco, entran en la parte de los errores de medición, estos los aleatorios que dijimos antes, ¿verdad? El término que siempre se me va, errores de medición aleatorios. ¿Sí? Entonces, en teoría deberían entrar en esa parte. Ah, ok, sí, porque afectan cada muestra, entonces se toma el promedio. Sí, tiene sentido. Gracias. Sí, ¿verdad? De forma distinta. Usted no sabe exactamente cómo se va a comportar el material porque, bueno, uno tiene como una medida, uno saca lo que es, digamos, como en los ejercicios de física, por ejemplo, dicen, bueno, el coeficiente de fricción de estos materiales es tanto, pero realmente no es así para todas las superficies y no para todas las pruebas, porque se puede ir desgastando, pueden haber muchos factores ahí, que entonces ya entran en una cierta aleatoriedad, por decirlo así, o un proceso un poco más, este, bueno, usar la palabra caótico puede que sea muy, muy exagerado, pero sí, por ahí va. Ok. ¿Alguna otra duda? Todo bien. Entonces, ahora lo que me falta es nada más mencionarles, ahí antes de que se me escapen, sobre la tarea, ¿verdad? La asignación que están teniendo ustedes para esta parte. Entonces, como les dije, deberían estarla viendo. Si alguno no la ve ahí, o algo por el estilo, nada más me avisa si qué sé yo, para ver qué es lo que hay que arreglar o algo por el estilo, pero en teoría deberían verlo todos. Y bueno, son varios puntos. Realmente, otra vez, esto es un reporte y ese reporte es cero. Entonces, vale lo mismo que cualquier otro reporte. ¿Sí? O sea, entonces, sí, pues, tienen que tomarlo ahí con. Sería, eso sí, tienen más tiempo. Es un poco más sencillo que hacer todo un reporte porque no tienen que hacer laboratorio, no tienen que preparar estructura ni nada, nada más es hacer estas cosas que se le piden, pero es individual, eso sí. Tienen que tenerlo ahí, trabajarlo individualmente. Bueno, no, mentira, los reportes también entran individualmente, son solo los que ustedes plantean, los que son en grupo, perdón. Dar tantos laboratorios, pero bueno, sí, entonces esto es individual. Entonces, como dice aquí, redacte y conteste dos preguntas o inquietudes relacionadas a la evaluación de incertidumbres en un trabajo experimental. Entonces, eso es lo que les decía antes. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de duda que les quedó con este documento, entonces, si es una duda fuerte, entonces, pues, busquen, hagan toda la búsqueda, ¿verdad? E intenten encontrarle ahí, pues, la respuesta más completa que pueda, ¿sí? Y dice que no se valen preguntas sencillas como cuál es la diferencia entre una medición directa e indirecta, porque eso básicamente yo ya lo dije, ¿sí? O sea, tiene que ser algo un poquito más elaborado, ¿sí? Algo que ya se cuestionen ustedes. De nuevo, no importa si se los repiten, intenten eso sí, ¿verdad? No hacer como un grupo ahí que todos van a hacer las mismas, porque si no, yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Que todos sean exactamente las mismas dos preguntas. No, intenten ser un poco creativos, pueden discutirlos un poco entre ustedes, pero recuerden, la idea es como hacer un poco más de popurrí, incluso entonces esos documentos que ustedes envían, pues les pueden ayudar, ¿verdad? O se pueden ahí compartir luego para que se vean entre todos y así entonces puedan resolver ahí algunas dudas que hayan adicionales. Luego, el segundo es elegir un ejercicio que considere sencillo. No vayan a buscar algo muy elevado, nada por el estilo. Nada más busquen algún libro de física general. Ya ustedes llevaron las tres primeras. Pueden buscar ya sea en cualquiera de los libros que utilizaron o los que se estén utilizando en ingeniería o en donde sea, cualquiera, ¿verdad? Que sea una referencia de física general. Nada más busquen un ejercicio sencillo. O bueno, redactan ustedes uno que sea sencillo y establezca cuáles son las mediciones directas y asígneles una incertidumbre. O sea, cuáles son cosas que debería en teoría poder sacar una persona de ese problema, que podría medir directamente a alguien que está, ¿verdad?, analizando este problema, y después cuáles son indirectas. ¿Okay? Y entonces asignarles ahí a cada una su incertidumbre, ya sea las mediciones, bueno, primero las mediciones directas y después la medición indirecta. ¿Okay? Que calcule su valor, bueno, debería ser trivial esa parte de ahí, incluso no sé ni por qué la pusimos, porque es nada más resolver el problema de física 1, o bueno, de la física que quieran, y después la parte en septiembre lo que sí nos interesa, ¿bien? Luego aquí explicar cómo se reportan las cifras significativas cuando lo que tenemos es una suma, cuando se tiene una multiplicación, que vean que eso técnicamente, no, mentira, cifras significativas, no incertidumbre, ya iba a decir yo que se los había explicado, no.
cifras significativas, que es bastante distinto. Entonces, imagínense que tiene dos mediciones, ya tienen dos valores, tienen sus propias cifras significativas. ¿Qué pasa cuando las sumo? ¿Qué pasa cuando las multiplico? ¿Y qué pasa cuando las pongo en una función algebraica como una trigonométrica, o sea, seno, coseno, tangente, etcétera? Logaritmos, etcétera, o esos otros, que en teoría esos deberían ser un solo grupo, o sea, no es como que me van a decir como, profe, es que no sé cuántos están, no, deberían estar todos esos en un solo grupo. ¿Qué pasa con las cifras significativas en cada uno de esos casos? Por alguna razón esto se puso todo oscuro, no sé, si lo notan, me puse como un poquillo más amarillo en la cámara, es porque se puso como, creo que es por la hora, ¿sí? Que se pone, se quita o se pone el filtro azul. Pero bueno, entonces luego la 4 que dice, seleccione, y aquí como mínimo, o sea, ya ustedes verán, ¿verdad? Lo que quieren es como entrenarse un poquillo más en eso, y si no nada más cumplen con lo mínimo, seleccionar un artículo, un libro, una página web y una tesis sobre temas de su carrera, lo que a ustedes les interese ahí, los que les parezca vacilón. Si no me equivoco, la clase pasada dijimos que todos son de física, no hay ninguno de métodos, pues entonces de temas de interés ahí que tengan de física, no importa cuál sea, o si no tienen ninguno en específico, bueno, pues buscan algo, eso no hay problema, pero la idea es que me busquen ese tipo de referencias. Y de cada una de ellas, entonces, redacten la respectiva referencia bibliográfica en un formato de su preferencia, o sea, el que ustedes prefieran utilizar. Eso sí me tienen que decir cuál formato es ese, para entonces ya hacer la verificación de que sí están utilizando el formato deseado. Muy bien. Pueden trabajar con la parte LaTeX y etcétera, pero entonces van a tener que saber cómo es, ¿verdad? O cuál es el formato que está utilizando LaTeX y tienen que decirme cuál es. Esa es como la investigación ahí que tienen que realizar. Y después, además de esas referencias que van a hacer en el punto 4, también tienen que referenciar cualquier cosa que sea una duda. Por ejemplo, el libro en el que sacaron el problema, de dónde sacaron para contestar la pregunta del 1, etcétera, etcétera. O sea, en la parte del 3 también, de dónde sacaron para saber de dónde salen las cifras significativas. Todo eso, entonces, hacer las referencias ahí correctamente. Y que ahí esos son como puntillos que le estamos dando. Muy bien, entonces dígame, Fiorella. Profe, ¿qué sistema de referencia hay que usar? De las bibliográficas. Ajá. Otra vez el de su preferencia, como dice ahí. Eso sí, tienen que decirme Ok, cuál. perdón. Sí, no, tranquilo. Tienen que decirme cuál usar, ¿verdad? No me pueden, o sea, tienen que poner en alguna parte ustedes este formato, y entonces así yo voy a poder comparar si realmente están usando ese formato. Entonces van a tener que cuidarse con esa parte. Dígame, Karina. Profe, en el punto 4 es solo como mencionar los artículos, no es como que hay que hacer algo con eso. Es tal cual solo como poner algo que nos guste. En el 4 sí, o sea, no es que tienen que analizar nada por el estilo, no, nada más pongan algún tipo de frase o algo, ¿verdad? O bueno, me encontré este artículo que habla sobre esto, muy vacilón, con eso es suficiente. Después pues se me tienen bajo, pero con eso es suficiente para mí, pero eso sí, lo que importa es las referencias, o sea, básicamente lo que va es las referencias bibliográficas, es lo que me importa ahí Ok, gracias. que tiene baja materia de para eso. David, creo que es el que tenía la última duda. Profe, Sí, se lo tenemos que entregar bueno, esto lo tenemos que hacer en Word, en LaTeX o da igual. como prefieran ustedes, el que gusten, con eso yo no tengo problema. Obviamente, pues siempre hemos dicho que preferencia látex por la forma más organizada en la que sale y más bonita, y porque ya ustedes ahí están entrenando. Pero si quieren trabajar en Word, pues no voy a detenerlos. Principalmente me imagino que es por la parte esta de que Word también trabaja con con los formatos de referencia automáticamente. Bueno, pues ahí entonces usted si quiere aprovechar la herramienta, y pues allá usted. No hay ¿cómo decirlo? No hay restricciones con esa parte. No tengo problema. Ok, entendido. Una última duda que haya por ahí. Dígame, Karina. Profe, perdón, también de nuevo sobre el punto 4. ¿Es elegir artículo, libro, página web y tesis o una de las 4? No, en las 4. Ocupamos una de cada una para que ustedes sepan cómo cada una de las referencias es distinta. Ok, de acuerdo, gracias. Con gusto. ¿Okay? Entonces estamos. Parece que sí. Entonces, bueno, en teoría esto es lo que voy a intentar, ¿verdad? Todas las clases que sean así como máximo una hora. De hecho, me pasé un poquillo ahí, pero bueno, a veces por la emergencia que tuve que aprender. Pero sí, la idea es que sea así bien rapidito y después ustedes trabajen. Entonces, si quieren aprovechar estas otras 3 horas que quedan en teoría de clases para empezar a hacer la tarea, pues bienvenido sea.
Y si no, pues ya ustedes ahí verán cuando lo hacen, pero recuerden que tienen tiempo hasta el lunes. A las 5 de la tarde es el tiempo límite, ¿ok? Entonces ahí para que lo tengan presente. Entonces, me despido, muchachos, hasta luego, feliz semana. Ok, hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta Gracias. luego. Chao, profe. Chao, profe.